Buenos días, chiquitos. Bienvenidos a nuestra clase de ética y vida cristiana. Hoy queremos iniciar con esta pequeña oración. Gracias, Dios, porque a pesar de mis errores me amas. Señor Jesús, en este día que comienza dejo en tus manos mis proyectos y metas. Dame tu sabiduría, amor, paz y prosperidad. Cuida de mí y de todos mis seres queridos. Protégenos y regálanos la gracia para alabarte cada día. Amén. Listo, chiquitos. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema muy lindo, muy importante que debemos tener presente en nuestras vidas y es el perdón. Cuando hablamos de perdón, suponemos generosidad y compasión. El perdón es una barrera que debemos cruzar para ser totalmente libres en nuestro interior y Dios a través de su palabra nos enseña a hacerlo. El perdón nos permite la reconciliación. Esto es lo que da paso a reconstruir una amistad con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El perdón es una parte muy central del Evangelio de la palabra de Dios y por eso es bueno a veces recordar las promesas realmente sorprendentes que Dios da respecto a esto. Entonces, conocemos las clases de perdón. Son cuatro. Entonces, la primera, perdonarse a uno mismo. Es aceptar con humildad tu condición real de ser humano imperfecto. La número dos es perdonar a otros. Entonces, perdona a esas personas que te ofendieron para que puedas ser perdonado. Recuerda que con la misma vara que mides serás medido. La número tres es perdonar a Dios. Quizá pensaste que Dios se olvidó de ti, que en algún momento te falló, por lo cual estás ofendido con Él. Y la número cuatro es el perdón de Dios. Además de fallarnos entre nosotros mismos, también le fallamos a Dios. Entonces es súper importante buscar el perdón de Dios. Bueno, hablamos entonces acá del cómo perdonar. Bueno, para eso es importante entender que perdonar pues no es una cuestión sencilla, chiquitos. Perdonar es un proceso que requiere valor, que requiere una autoestima alta, amor y entendimiento. La persona a la que te niegas a perdonar no sufre las consecuencias de tu falta de perdón. Entonces, por el contrario, el que sufre eres tú, ya que vives con esa enorme carga emocional que pesa y no te deja disfrutar de las cosas bellas que tiene tu vida. Bueno, acá tenemos como una pequeña ruta de por qué debemos perdonar, por qué es importante perdonar. Entonces, la primera, porque el perdón es un regalo, es un acto de amor con el que nos hacemos un obsequio de paz a nosotros mismos. Dos, porque el perdón es comprensión. Cuando comprendemos, experimentamos una actitud sincera y abierta con nosotros mismos y con los demás. Tres, porque el perdón nos da fuerza para ser positivos. Este sentimiento le proporciona un honrado entorno en el que las personas y las relaciones pueden madurar. Cinco, porque el perdón cura heridas. Nadie dijo que es fácil perdonar, pero pues también es cierto que esa es la mejor medicina para nuestras vidas. Seis, porque el perdón es felicidad, porque sentimos un gran alivio y tranquilidad cuando perdonamos. Siete, porque nos enseña a compartir. Gracias al perdón volvemos a ayudar a los demás. Ocho, porque perdonar nos enseña a amar. Entonces es cuando nosotros el perdonar y el pedir perdón no nos hace tontos, ni nos hace tampoco débiles, chicos, sino que nos hace personas sabias y nos hace personas muy fuertes. Entonces, por eso es importantísimo perdonar. Listo, entonces hablamos acá de cuatro ideas falsas acerca del perdón. Entonces, muchas veces nosotros pensamos en cosas que no se relacionan con el perdón y no todas concuerdan con la Biblia. Entonces, para entender el perdón debemos reconocer estas ideas falsas. Entonces, la primera, necesito sentir el deseo de perdonar para poder perdonar. Entonces, cuando alguien nos ha herido, lo último que sentimos es el deseo de perdonar. Lo que queremos siempre es como buscar vengarnos. Entonces, si el perdón dependiera de los sentimientos, tomaríamos mucho tiempo antes de poder perdonar a las personas que nos han herido. La número dos es perdonar implica olvidar.
Cuando alguien nos ha hecho algo malo, es fácil que nosotros sigamos pensando en ello durante mucho tiempo, especialmente si fuimos profundamente heridos o traicionados por un buen amigo, ¿cierto? Si perdonar fuera olvidar, nunca perdonaríamos algunas cosas. La número 3 es perdonar, es excusar el pecado de otro. Algunos piensan que perdonar es igual a decir no hice nada mal. Si fuera verdad, nunca podríamos perdonar a algunas personas porque sabemos que en verdad hicieron algo malo. La número 4, perdonar depende de una garantía de que alguien nunca haga la misma cosa otra vez. Cuando en algún momento de nuestras vidas hemos sentido mucho dolor en nuestro corazón, nos hemos sentido heridos, buscamos una manera para evitar ser heridos de nuevo. Entonces, una manera es evadir a las personas que nos han hecho mal hasta que prometan no volver a hacer lo mismo otra vez. Pero todos somos pecadores, chiquitos, y nadie puede prometer que jamás volverá a pecar. Entonces, si el perdón dependiera de las garantías, sería imposible perdonar a otros. Listo, entonces acá encontramos las 4 promesas del perdón. Entonces, el perdón verdadero no depende de los sentimientos, pero nos ayuda a cambiarlos. No depende de olvidar, pero nos ayuda a olvidar. No es excusa para el mal, sino la manera más clara de mostrar que alguien ha hecho algo mal y es ahora perdonado. No depende de las garantías, sino de la promesa de Dios de perdonar nuestros pecados y de ayudarnos a perdonar a otros. Entonces tenemos la primera, que es pensar bien. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, no voy a meditar sobre este incidente, voy a pensar bien de ti y hacerte bien. Entonces es acá, chiquitos, donde nosotros debemos pensar buenas cosas acerca de la persona o de las personas que nos han ofendido. Y esto nos permite unirnos y ayudar a restaurar la relación. La número 2, nunca herir. Entonces en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5 nos dice, no mencionaré este incidente ni lo utilizaré en contra tuya. Entonces, pues chiquitos, Dios quiere que amemos y que bendigamos a esas personas que en algún momento nos han hecho mal. Dios nos invita a que oremos por ellos, a que debemos hablar bien de esas personas y pensar en cosas que les ayuden. No debemos pensar o mencionar el asunto en un futuro, ¿cierto? Con el propósito de pronto de hacerlo sentir mal. La número 3, no al chisme. Entonces, chiquitos, en Proverbios capítulo 26, versículo 20, Dios nos dice, no hablaré con otros sobre este incidente. Entonces, miramos, chiquitos, que el chisme lo único que logra es empeorar nuestros conflictos y causarnos más problemas entre nosotros y entre otras personas. Entonces, pues es importante saber expresar nuestras emociones, explicar los hechos, pero nunca en forma de chisme, sino que lograr resolver este problema y salvar de pronto la amistad que en algún momento tuvimos con esa persona que nos hizo daño. La número 4, amigos siempre. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 12, dice, vamos a ser amigos otra vez. Entonces, la evidencia más fuerte de que el perdón ha sido dado se presenta cuando tratamos a la persona que nos ha herido. ¿Cómo la tratamos? Con respeto, con bondad, con cortesía. Debemos tratar a la persona que nos ha ofendido como queremos que Dios nos trate cuando le pedimos perdón. Entonces es muy importante estas 4 promesas del perdón, chiquitos. Listo, entonces tenemos algo acá muy lindo que es dando el perdón. Chiquitos, recordemos que cuando nosotros hablamos de perdón, hablamos de decisión. Entonces, cuando perdonamos a los que nos han ofendido o en algún momento nos han herido, mostramos a Dios cuánto apreciamos su don del perdón. Y esto siempre le agrada a Él. Cuando pedimos perdón por algo que hemos hecho, sea una decisión pecaminosa, un accidente o un error, estamos pidiendo que la persona a la que hemos ofendido nos haga las 4 promesas del perdón, las que acabamos de conocer. Entonces, el perdón no siempre cancela las consecuencias, ¿cierto? Entonces, muchas veces, aunque estemos perdonados, tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cuándo perdonar? Pues chiquitos, ya sabemos que el perdón
es una decisión y pues debemos aplicarlo siempre, ¿cierto? Entonces, cuando nos ofendan, cuando nos hieran, cuando nos digan una mala palabra, una mala mirada, pues debemos perdonar, ¿cierto? Entregarle todo a Papá Dios, que Él es el que sana nuestro corazón. Bueno, ¿cómo perdonar? Chiquitos, es importante cuando alguna persona que en algún momento nos ha herido llega a nosotros y nos pide perdón, pues nosotros la mejor manera de contestar es sí, yo te perdono. Y no como, bueno, está bien, ok, no, sino expresar eso, sí, yo te perdono. Cuando lo expresamos así, pues estamos perdonando como el Señor nos ha perdonado a nosotros. ¿Listo? Y el por qué perdonar. Entonces, pues sabemos que perdonar no es fácil. Cuando otras personas nos hacen daño, por lo general sentimos amargura y no queremos estar más con ellos, ¿cierto? Pero pues a través de la parábola Jesús nos enseña dos cosas importantes. Entonces, primero, nos recordó de cuánto Él nos ha perdonado, ¿cierto? Y la segunda enseñanza de Jesús en esta parábola es que si no perdonamos a otros, cuando nos confiesan sus errores, vamos a sufrir consecuencias dolorosas. Entonces, cuando somos sabios y decidimos perdonar a otras personas, podemos experimentar muchas consecuencias buenas. Entonces sabremos que estamos glorificando a Dios al obedecerlo e imitarlo. Sentiremos gozo al servir a otros. Nuestro perdón les ayudará a quitarse de encima el peso de la culpa y les hará tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces es así que nos pareceremos más a Cristo a medida que nosotros aprendamos a perdonar como Él nos ha perdonado. Listo, chiquitos, muchas gracias por acompañarnos en nuestra clase. Recuerden que nos vemos mañana en nuestro encuentro virtual. Dios los bendiga, feliz día.